chicos, bienvenidos a nuestro canal. Bueno, hoy os traemos el primer vídeo del Adviento. Ya sabéis que vais a tener un vídeo diario hasta el día 24. Así que hoy voy a empezar yo con el primer vídeo, día 1 de diciembre. Y os quiero contar y os quiero hablar sobre cómo nos estamos preparando el test, ¿vale? No sé si os acordáis que hace unas semanitas os puse una cajita para que me dijerais ideas de hacer sobre vídeos, y una de las cosas ha sido que cómo nos preparábamos el test, si nos lo facilitaba el preparador, dónde hacíamos los test, de qué plataforma, etcétera, etcétera. Así que yo hoy os voy a resolver todas esas dudas y pues nada, voy a hablar un poquito con vosotros. Así que, sin más dilación, ¡empezamos vídeo! Bueno chicos, lo primero que os quiero contar es que este es el primer año que yo me preparo el test. El año pasado estaba estudiando la oposición, pero no me presenté a la convocatoria y por tanto no preparé el test, ni hice ninguno, ni nada por el estilo. Os voy a contar cómo yo lo estoy preparando con el nuevo preparador, porque sí que ha habido un cambio respecto del anterior. Es verdad que yo con el anterior no llegué a prepararlo, pero como sabéis Carolina lleva más tiempo y sí que pude ver cómo el año pasado ella lo hizo. Y el anterior preparador te marcaba el momento en el que tenías que empezar a hacer los test, pero los tenías que hacer por tu cuenta, en tu casa, sabiendo que lo tenías que compaginar con los cantes. Y además no profundizaba en ellos ni te preparaba específicamente para el test. Es decir, si tenías lógicamente alguna duda que te había surgido a raíz de algún test, en alguna pregunta, sí que podías llevárselo y preguntarlo, pero como en el resto de materias o durante el resto del año cuando estudiabas y tenías alguna duda, pero no específicamente te preparaba y dedicaba tiempo a preparar el tipo test. Este preparador con el que estamos ahora y con el que yo he empezado a preparar el test, lo primero que nos ha hecho ha sido darnos una plantilla. Bueno, nos la mandó por correo una plantilla de Excel que la he imprimido, bueno, he imprimido un par de hojas porque tiene muchísimas para enseñárosla. Y lo que nos hace es hacer un test cada semana que tenemos que comentar con él al cante. Es decir, nosotros nos preparamos un test, el que nosotros queramos. Sí que también hay alguna de las preguntas era si él nos lo facilita. No, él nos ha dicho que le da igual de dónde saquemos el test, ya sea de alguna plataforma que sabéis que hay para estudiar los test, o test del Consejo General del Poder Judicial, de donde queráis se pueden sacar los test, pero hay que llevárselos, hay que darle la plantilla rellenada y entonces se comenta con él tanto el test y la valoración general del test como cualquier duda que te surja. Os voy a enseñar primero la plantilla para que sepáis un poco cómo va. La plantilla nos la divide por materias en el orden en el que viene el tipo test y por tanto, aunque la vais a ver en blanco y negro, que nosotras en el Excel, en el ordenador la tenemos en color, pero bueno, creo que lo vais a ver bien. Él nos da una plantilla tal que así, ¿vale? Esto es constitucional y aquí empieza civil, que civil empieza aquí, sigue por ahí y empieza penal, ¿vale? Entonces, como veis, se ve más clarito y más oscuro porque son diferentes colores. Entonces lo que nos hace es ponernos diferentes columnas, es decir, primera columna lógicamente el número de pregunta, la segunda columna es el resultado final para luego poder contabilizar las que has hecho bien, las que has hecho mal o las que te has dejado en blanco, ¿vale? Directamente nos lo hace la plantilla de Excel. Y luego otras columnas en la que la primera pone sin dudas, es decir, que tú has resuelto la pregunta sin ningún tipo de duda, has leído y has contestado directamente. Segunda columna si has dudado entre 2, tercera columna si has dudado entre 3 o cuarta columna si has dudado entre 4. Entonces está muy guay porque tú así en la primera columna vas a ver directamente todas las que tienes bien y todas las que tienes mal o incluso las que te has dejado en blanco, pero luego de esa misma pregunta que has contestado bien o mal, vas a saber si la has acertado sin ningún tipo de dudas o has dudado entre 2, 3 o las 4 opciones. Entonces, está guay yo creo porque así puedes ver cómo vas en todas las materias, qué materia ves que tienes más fallos o qué materia te está costando más y qué materia pues se te da mejor o lo que sea. Entonces, está muy bien. Nada, el resto de la plantilla es pues todas las materias, constitucional, civil, penal y procesales civiles y penales. Y así pues lo llevamos ahí contabilizado. Lo que hace él es, pues nada, nos da la plantilla, nosotros hacemos el test a la semana y cuando vamos al cante se lo llevamos. Y podemos ver con él, pues, cómo nos ha salido el test, lo que os he dicho, lo que se te da mejor y lo que se te da peor, lo que llevas mejor y lo que llevas más flojo. Y luego, pues igual, si ha surgido alguna pregunta en la que tienes dudas o no sabes por qué esta es la correcta o no sabes por qué esta es la falsa o lo que sea, pues igualmente lo puedes resolver con él. En ese aspecto la verdad es que muy bien. Yo tengo que decir que estoy empezando a hacer test, entonces
Claro, al principio era un poco caos, bueno, sigue siendo un poco caos porque he hecho poquitos y hay cosas pues que, por ejemplo, procesales yo las estoy contestando de lo que me acuerdo yo de algo de la carrera o de mi lógica y por tanto procesal es un desastre. Penal todavía tampoco lo he tocado todo, entonces lo que no he tocado penal pues también suele ser bastante desastre. Y tengo que decir que tela con constitucional, que yo llevo muchísimas vueltas a constitucional y aún así hay preguntas que he fallado y pienso, ¿por qué? O sea, no has pensado, no me la sabía bien. O sea, que te das cuenta en el test de que aparte de estudiar para el cante y para cantar el tema, tienes que comprender y entender bien lo que estás cantando y lo que estás diciendo, porque luego el test es totalmente diferente y es otro mundo de cómo preparar el test, de cómo preparar el examen oral. O sea, el test del examen oral es totalmente otro mundo. Y nada, yo estoy haciendo eso, llevo un test a la semana. Luego muchas veces hago más también, pues normalmente cuando ya he acabado de estudiar, a lo mejor pues me voy a mi casa después de cenar, después de ducharme y todo eso, pues a lo mejor me tumbo en la cama y hago un test, porque la verdad es que es algo que también es entretenido y luego hay muchas plataformas en las que puedes hacer los tests que también puedes hacerlos solo por materias, entonces también es algo muy guay, porque yo aunque haga test oficiales, quiero decir con las 100 preguntas divididas para cada materia, hay veces también que para qué voy a hacer un test, por ejemplo, de procesal o de penal si aún no he tocado esa materia, ¿sabes? O no he llegado a terminarla, como me pasa con penal. Entonces está muy guay que hay plataformas en las que sabéis que puedes hacer tipo test solo de la materia que tú quieres. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy gastando Oposita Test, está muy guay, entonces pues puedes hacer un test solo de preguntas de constitucional o solo de preguntas de civil. Y así pues tú ves en esa materia que sí que has profundizado, pues cómo vas. Todo esto lo compaginamos con ir al cante, no... O sea, bueno, todavía es verdad que quedan unos cuantos meses, pero bueno, igualmente en principio no descansamos de ir al cante aunque te estés preparando el tipo test, simplemente tienes que compaginarlo. Es verdad que a lo mejor esa última semana antes del examen pues sí que es conveniente descansar y no ir al cante para poder centrarte en el test 1 o 2 semanas antes y poder prepararlo bien, pero de momento hasta el último momento compaginamos el cante con el tipo test. Y luego también quiero deciros que con el nuevo preparador que estamos ahora, nos ha dicho, que todavía no se ha dado eso, pero nos ha dicho que más adelante, supongo que cuando se acerque más el examen, sí que nos dará una clase en la que nos va a pues, dar diferentes consejos o diferentes tips para poder hacer el tipo test. En esa clase sí que es colectiva, no es individual, es decir, iremos pues, todos los alumnos que él esté llevando de preparación para la oposición y en esa clase pues estudiaremos un poco cómo hacer el tipo test, porque es verdad que aunque tú tienes que tener ciertos conocimientos, hay otra parte de un tipo test que es también pues un poco saber cómo va, comprensión de la pregunta, cómo hay que contestar esta pregunta o aquella, y hay diferentes tips, por así decirlo, que te pueden ayudar en un momento de duda a resolver una pregunta. Así que nos dijo también que nos daría esa clase más adelante, obviamente, cuando se acerque el tipo test, que la daría para todos y que ahí nos enseñaría también la forma en la que hay que estudiar y la forma en la que hay que resolver un tipo test. Por ejemplo, también diferencia del anterior preparador, que eso, por ejemplo, no lo hacía o no preparaba de esa forma el test. Esto os lo digo porque me lo habéis preguntado también si él daba tips o consejos acerca del tipo test, pues así os lo cuento, que sí que él nos va a dar esta clase. Me parece, la verdad es que muy guay, porque hay gente que, por ejemplo, el tipo test no se le da bien, es decir, hay gente que puede estudiar y puede tener muchos conocimientos, pero no sabe cómo resolver el tipo test o en un tipo de desarrollo podría sacar un 10 y en un tipo test podría suspenderlo teniendo los mismos conocimientos. Entonces, si te cuesta más hacer el tipo test, pues es guay que haya alguien que te enseñe también a cómo resolver o a que te dé X consejos para cómo resolver con tus conocimientos un tipo test y cómo organizar, digamos, esa materia de todo ese conocimiento que tú tienes, cómo organizarlo a la hora de hacer un tipo test, porque no es lo mismo que un desarrollo. Creo que ya se han resuelto todas las dudas sobre el test, o casi todas, espero. Así que voy a dejar el vídeo aquí porque encima se está yendo la luz y si no se va a ver fatal. Espero que os haya gustado mucho el primer vídeo del Adviento. Vais a tener uno todos los días.
Y nada, espero que os guste mucho, 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 mucho. Por último os voy a contar mi planning de estudio de hoy. Esta mañana no he estudiado porque estudié ayer por la noche y he aprovechado la mañana para descansar. Me he puesto a estudiar después de comer, a eso de las 4, 4 y cuarto, y me he puesto con el tema 31 de penal. Tengo que decir que yo hoy no voy a tocar ni constitucional ni civil porque penal me cuesta muchísimo, así que todas las horas que esté hoy las voy a dedicar a penal. De normal mi turno acabaría a las 9, 9 y media, porque estoy alargando ahora más el horario de tarde, pero seguramente hoy me toca estudiar un poquito más por la noche. Si a las 9 no he cumplido el objetivo de acabarme penal, pues estudiaré un poquito por la noche, porque también he gastado un par de horas en grabar el vídeo. Y nada, mañana por la mañana simplemente repasaré constitucional y civil, y después de comer repasaré penal y ya de ahí me iré al preparador. Así que nada, mucho ánimo a todos y nos vemos en los próximos vídeos.